Hola, ¿qué tal? Yo soy Cintia Reyes y en este video vamos a platicar sobre algo muy distinto a lo que típicamente comentamos en los videos de este canal. Obviamente todos en algún momento llegamos a requerir hacer un currículum vitae, bien sea porque estamos buscando un trabajo o porque queremos ingresar a un posgrado. Así que básicamente te voy a platicar un poquito sobre qué es lo que puedes encontrar tanto en una entrevista laboral como en una entrevista de posgrado y algunas sugerencias de qué es lo que tienes que considerar para ambos casos respecto a cómo redactar o cómo mostrar tu currículum vitae. Son experiencias muy distintas y eso significa que realmente lo que tú debes mostrar también es diferente. Vamos a empezar primero por la parte laboral. Cuando estamos hablando de un currículum vitae para fines laborales, lo que tú debes considerar es que este currículum, este documento tiene un único objetivo y ese objetivo es que tú llegues a conseguir las entrevistas. En general, los procesos de selección o reclutamiento implican que mandas tu currículum. De entre todos los currículums que recibe la gente de recursos humanos, debe escoger solo unos cuantos. De esa selección de currículums se eligen las personas que sí van a ir a una entrevista y en la entrevista es donde tú tienes que convencer a la gente de que efectivamente eres la persona adecuada y ellos también te tienen que convencer a ti de que la empresa y el puesto son adecuados para ti. Esto significa que la idea de tener un currículum vitae único que mandes a todos lados no es la mejor idea, o al menos no es la manera más eficiente de, en efecto, conseguir la entrevista. ¿Qué es lo que debes saber antes de ponerte a modificar tu currículum? Tendrías que saber en qué área te interesaría trabajar. ¿Por qué? Bueno, simplemente haz el ejercicio mental tú mismo. Imagina, pregúntate qué perfil necesitarías si estás buscando una persona de tipo administrativo. Imagínate qué perfil necesitarías si estás buscando una persona que vaya a estar en el área de desarrollo. No solo es importante identificar a qué área vas a aplicar y por lo tanto cuáles de tus aptitudes son las que tienes que destacar. También es importante que sepas al menos lo básico sobre la empresa a la que estás aplicando. A esto le llamamos hacer la tarea. ¿Y a qué me refiero? Puede ser que, por ejemplo, tú tengas un interés en emprender. Y si tienes el interés de emprender, entonces irte a buscar empleo en una empresa donde vas a estar rolando turnos y se te requiere disponibilidad de horario permanente o, dicho en otras palabras, tiene la fama de que es muy negrera, pues no te va a empatar realmente con lo que tú estás buscando. ¿Cómo sabemos estas cosas? Bueno, pues para eso sirve la serie de contactos que has desarrollado a lo largo de tu vida académica. Y también cuando empiezas a trabajar en un área, en una empresa específica, por ejemplo, yo trabajé en manufactura, bueno, pues empiezas a conocer gente que tiene experiencia en trabajar con otras manufacturas. Y ellos te pueden decir, bueno, es que en la empresa fulanita el ambiente es así, el crecimiento es así, este tipo de problemas te vas a encontrar, etcétera. También es importante que tengas una noción en lo posible del rango de sueldos a los cuales tú estás aspirando. No es lo mismo, y voy a poner ejemplos quizás extremos, si tú estás aspirando a un cargo técnico o a un cargo en línea como operador, bueno, el rango de sueldos va a ser mucho más bajo a que si, por ejemplo, tú estás aspirando a una posición gerencial. Y eso también va a variar dependiendo del tipo de industria a la cual estés intentando aplicar. Por ejemplo, de nuevo, cuando yo trabajé en manufactura, aquí en esta zona del país, las manufacturas ya tenían ciertos acuerdos entre las empresas que estaban aquí físicamente ubicadas, de manera que un ingeniero con la categoría con la que yo estaba, básicamente iba a tener el mismo rango de sueldo en las otras manufacturas. Y la razón por la que se hacen esos acuerdos es para que los empleados no tengan la tentación de estarse cambiando de una empresa a otra. Todo el mundo gana así. Es más fácil y más justo y más predecible qué es lo que puedes esperar. Y las empresas tampoco pierden por tener que estar
cambiando a cada rato de empleados porque se te van por tema de sueldos. Es bastante usual que en las entrevistas se te llegue a preguntar cuál es tu aspiración salarial. Si tú esperas ganar 30,000 y ellos tienen autorizado un sueldo mensual de 15,000, por decir algo, bueno, claramente, por más que tú seas un perfil adecuado para ellos, no te van a contratar y probablemente ni siquiera te sigan buscando. Entonces, es muy útil para los dos lados que tú tengas una buena noción de cuál es el rango de sueldos al puesto al cual vas a aplicar. También podría suceder lo contrario, que tú tengas una aspiración, digamos, de unos 12,000 pesos, pero la empresa estaba esperando contratar a alguien por 15,000. Te preguntan, tú dices, no, yo quiero ganar 12. Ah, pues muy bien, ahí te van tus 12, ¿no? Entonces, es una cuestión un poco cultural, supongo. En muchos lados es muy mal visto hablar sobre tu sueldo o el dinero, pero la verdad es que es muy útil. Sería muy sano si tuviéramos una cultura más transparente sobre cuál es la expectativa real que deberíamos tener los profesionistas de ciertas áreas específicas en ciertos tipos de empresas. Una vez que sabes lo anterior, bueno, entonces ya sabes hacia dónde tienes que orientar tu currículum. Inclusive, debes saber si los valores de la empresa a la que vas a aplicar coinciden contigo. A mí, por ejemplo, me hablaron una vez para entrevista en una cigarrera y yo rechacé la entrevista. O sea, si para mí el tema del cigarro era malo por salud y por contaminación, yo de todas maneras, aunque les cayera muy bien mi perfil, no iba a trabajar para ellos. Así que, bueno, ese es el tipo de cosas que uno tiene que saber desde antes de ponerse a ajustar el currículum vitae para una empresa. Ahora, tienes que considerar que los reclutadores pueden recibir quizás cientos de currículums para una misma vacante. Eso significa que si tu documento es exageradamente largo, no lo van a leer completo. Lo que tú estás buscando es que lean lo más importante que tú tienes que decirles. Así que debes ser breve y en lo posible atinarle a las palabras clave que ellos están requiriendo. ¿Cómo sabes las palabras clave que ellos requieren? Bueno, pues para eso tienes que haber hecho tu tarea. ¿A qué perfil de puesto te estás buscando acercar? ¿Cómo vas a saber esto? Bueno, imagínate que tú estás aplicando un perfil de desarrollo. ¿Qué clase de actitudes y habilidades requeriría alguien que va a un puesto de desarrollo? Bueno, pues necesitará ser analítico, necesitará ser observador, quizás necesite ser paciente. Tú tienes que saber qué se necesita para esa posición y si tú tienes esos atributos para que enfatices justamente eso. Claro, no te estoy diciendo que mientas en el documento. La verdad es que no vas a llegar a ningún lado si tus currículums dicen una cosa que no coincide de todas maneras con lo que tú vas a demostrar en la entrevista, o peor, con lo que tú vas a hacer en caso de que sí llegues a ser contratado y luego resulte que para nada se parece a lo que decía tu documento, ¿no? El punto es que analices qué se necesita para lo que tú estás aplicando y qué de tu personalidad, de tus aptitudes y habilidades coincide favorablemente con eso y le puedes sacar provecho. Haciendo énfasis en esto de que hay que ser breve, considera que el currículum, una vez más, es para conseguirte la entrevista. En la entrevista es cuando tú vas a contar las historias. ¿Qué va a suceder típicamente en las entrevistas? Te van a llamar porque tu currículum puede ser razonablemente acorde a lo que están buscando. Y entonces te van a hacer preguntas para que elabores en la información que tienes. A ver, aquí dice que eres una persona muy analítica, que has trabajado en proyectos con investigadores, con bla, 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 bla. A ver, platícame más de esto. Entonces, en la entrevista es cuando de veras le sueltas toda la historia que le quieres platicar y, obviamente, si ya hiciste la tarea, si tienes claro a qué puesto estás aplicando y qué aptitudes que tú tienes son las que puedes o deberías destacar, pues aprovechas la historia justo para que le expliques cómo es que tú crees que esas aptitudes tuyas ayudaron a favorablemente resolver el problema o apoyar el proyecto o lo que sea que hayas hecho que puedas contar. Esta es una sugerencia de cómo redactar tu currículum. En la parte de arriba de la hoja, en un extremo le pones tu foto, en medio le pones tus datos, pues los típicos. Es muy importante que haya un teléfono de contacto. Estás esperando que te llamen para que te entrevisten. Debes poner teléfono de contacto.
es importante que pongas un correo de contacto. Y por cierto, quizás todavía no lo tienes, es importante que tengas un correo que sea formal, que sea algo parecido a tu nombre, @gmail.com o cualquier dominio, que no sea el nombre de una caricatura o algo así extraño, o un nombre que sea un chiste. O sea, esto se lo vas a presentar a la persona que tú quieres que te vea como alguien serio. Así que, sé serio. La última línea es razonablemente opcional. A veces el tema de la edad juega en nuestra contra. Legalmente no se nos debería discriminar por temas de edad, pero sí sucede. Entonces, bueno, tú elige acorde a tus circunstancias si poner o no poner la edad puede servirte. Igual el tema de la visa, tú tienes que ver hacia qué tipo de puesto vas, si consideras y en función del tipo de empresa que es, que esto sea un valor que te pueda dar. Si es una transnacional y lo esperable es que la gente, pues aunque sea por capacitación viaje, pues entonces sí puede ser un valor agregado que tú le pongas que tienes una visa vigente. Enseguida de los datos básicos escribes objetivo y es un renglón, una línea en la cual resumes lo mejor que puedes hacia dónde te estás enfocando. Yo esta hoja la saqué de un currículum viejísimo mío. Justo cuando salí de trabajar de una empresa en la manufactura y yo consideré buscar empleo en otra manufactura. Entonces yo tenía experiencia en eso, justo yo tenía experiencia en mejora de procesos. Entonces la manera en que yo me podía describir a mí era una profesional en mejora de procesos de manufactura y plásticos, porque había trabajado en las dos cosas, tenía experiencia comprobable en manufactura y en polímeros. El colofón bilingüe es importante también, sobre todo si estás aplicando tú a una empresa transnacional. Y bueno, no todo el mundo le tiene que poner profesional, no, yo le puse profesional porque enseguida en mi resumen yo decía que tenía más de 2 años de experiencia en la industria, ¿no? Si eres novato, pues no le pongas profesional, ¿no? Ponle ingeniero de, o ponle, no sé, ¿no? Ahí va a depender de realmente cómo te visualices a ti mismo en un área. El siguiente párrafo va dividido en 3 secciones, te las puse entre corchetes. La primera sección debe describir tu experiencia con las palabras clave que tú sabes que en esta industria son importantes. Por ejemplo, para mí, que yo acababa de estar en un puesto de mejora de procesos, en mejora continua, bueno, pues mejora de procesos, estandarización de procesos, controles, análisis, solución de problemas, son todas palabras clave. Hagan de cuenta que están haciendo un query para Google y luego le vamos agregando el estilo con el cual uno trabaja, ¿no? Entonces yo por eso tenía con alto sentido de urgencia. Yo era, bueno, no era bombera, pero a veces así nos describen tanto a los ingenieros de procesos como a los de mejora de procesos. Y concluí con más palabras clave, utilizando, según la situación, diversas herramientas como Lean Manufacturing y Six Sigma. Estas frases, obviamente, en manufactura son perfectamente conocidas. Aquí la expectativa es que cuando una persona de recursos humanos terminara de leer esto dijera, sí tiene 2 años de experiencia, ha trabajado en X, Y, Z, que claro que sí coincide con lo que yo estoy buscando de la persona que requiero contratar. Trabaja con sentido de urgencia, sí me resuelve bomberazos y además conoce las herramientas que aquí trabajan todos, que son Lean Manufacturing y Six Sigma. Fíjense que en ningún lugar dije que soy ingeniero químico, porque para estas alturas, en el momento en que yo escribí este currículum vitae, yo lo que estaba vendiendo no era mi licenciatura. Yo lo que estaba vendiendo es que tenía experiencia en procesos y manufactura. Esto, obviamente, uno lo va cambiando con el tiempo. Si eres recién egresado, entonces lo que vendes es que eres un ingeniero químico. O bueno, ingeniero de lo que sea, ¿no? Como este canal es casi para ingenieros químicos, por eso digo eso. Lo siguiente en mi descriptivo es, como lo pongo en corchetes, el descriptivo de forma de trabajo. Eficiente en la organización de equipos de trabajo, y esto se refiere a qué se necesita hacer, ¿no? A, B y C. Ok, tú haces A, tú haces B, tú haces C, y al mismo tiempo tendrá que suceder estas 3 cosas. Toma de decisiones analítica y muy práctica. Estas son características que coinciden muchos ingenieros, pero habrá ingenieros que desarrollan otro tipo de cosas, ¿no? Habrá ingenieros que dicen, es que yo soy muy bueno manejando gente. Si se fijan, no hay nada en mi descripción que hable de buen manejo de gente, porque yo nunca he servido para manejar gente.
o para comunicarme muy bien con la gente, aunque ahora soy docente, ¿no? Ironías de la vida. Concluimos el párrafo con, así como les puse en corchetes, rasgos de personalidad. Estos rasgos de personalidad, creo yo, que no cambian a lo largo de la vida. Entonces, no importa si eres recién egresado o si estás buscando tu enésimo empleo, esta línea difícilmente va a cambiar, considero. En mi caso, yo decidí que lo que podía decir de mí misma es que hacía soluciones creativas, por eso puse creativa, que soy muy racional, quizás soy exageradamente racional cuando resuelvo problemas en la industria. Soy una persona que se puede confiar en el sentido de responsabilidad. Es decir, si tú me dices que tiene que terminarse tal cosa, pues se termina tal cosa, ¿no? Y tengo actitud de servicio. De hecho, mi currículum vitae toda la vida ha estado lleno de cosas que hago en voluntariado. Entonces, insisto, lo que uno dice en su currículum, pues no nada más es para que suene bonito. Debe coincidir hasta cierto punto o lo mejor posible con lo que uno cree que va en el perfil, y uno fácilmente debe poder platicar o demostrar estas cosas que uno está diciendo. Entonces, por ejemplo, si el entrevistador me dice, ¿por qué dices que eres racional? Bueno, yo tengo 20 historias de cómo resolví un problema, no de la manera emocional, no de la manera social, sino de la manera racional. Si me preguntaran, ¿por qué dices que eres creativa? Ok, yo tengo ejemplos de cómo resolví un problema, no necesariamente siguiendo el protocolo del método, sino de una manera creativa. Si me preguntaran, ¿por qué dices que tienes actitud de servicio? Bueno, yo te puedo contar el montón de puestos voluntarios que he tenido aquí, allá y más allá, o de proyectos individuales que me he puesto a hacer, simplemente porque quería resolver un problema o porque creía que así iba a mejorar el mundo, ¿no? También elegí escribir esto, lo de la actitud de servicio, porque yo, en este momento en que redacté esta parte de mi currículum, yo no había tenido muchos empleos, pero en cambio ya había tenido un montón de posiciones voluntarias en organizaciones internacionales. Entonces, bueno, ahí es donde uno tiene que sopesar qué puede platicar en una entrevista, qué puedes vender de lo que has hecho. Me van a decir quizás algunos, oye, pero yo soy recién egresado. Pues si eres recién egresado, pues tienes que ponerte a rascar qué cosas que no sean de empresa, qué cosas no pagadas has hecho, que de todas maneras hagan evidente que tú eres una persona que vale la pena considerar para una posición específica. Seguimos en el documento y enseguida escribimos experiencia laboral. Típicamente se listan las empresas de más reciente a más antiguas. Entonces vas a empresa 1 y del lado derecho le pones en qué años estuviste. Obviamente va a haber un traslape, o sea, si yo puse de 2006 a 2008, quiere decir que en el 2006 seguro trabajé también en otra empresa, ¿no? A menos que haya coincidido tal cual que saliste en diciembre y entraste en algún otro mes del siguiente año. Bueno, pues a lo mejor no hay traslapes. Pero se los aclaro nada más para que no les preocupe esto, ¿no? De cada empresa uno lista los puestos que haya tenido. Pueden ser N puestos, no importa. Los puestos también hay que listarlos en orden cronológico, ¿no? Del más reciente hasta arriba al más antiguo. En cada puesto uno va a describir de qué se trataba. Entonces, esto se escribe en infinitivo. En mi caso yo decía, bueno, mantener y mejorar los métricos particulares del proceso, atendiendo expectativas del cliente, siempre hay clientes en la industria, a veces es cliente interno, a veces es cliente externo, a través de control estadístico y herramientas Six Sigma. Aquí insistimos en poner las palabras clave, ¿no? Yo trabajaba manteniendo un proceso con un control estadístico y herramientas Six Sigma. Hay que intentar ser breve. Sin embargo, si se fijan, yo todavía le agregué una oración extra. Esto fue durante el periodo de transferencia y cierre de la emisión local de la planta. O sea, la planta en la que yo estaba trabajando estaba cerrando. ¿Por qué escribí esto? Porque en algún momento seguramente me van a preguntar ¿por qué saliste de la empresa 1? Pues la empresa 1 se fue, no es que yo me fuera, ¿no? Entonces yo de manera breve estoy dando pistas en mi currículum por qué tuve este puesto, inclusive en qué contexto se dan los logros que yo estoy listando.
era en el periodo de transición que nosotros estábamos cerrando la misión local de la empresa, o sea, la empresa iba a cerrar y se estaba transfiriendo la operación a otro país. Luego se listan los logros. Los logros hay que escribirlos con métricos, hay que escribirlos lo más breve posible. Importante, las historias son para las entrevistas. Y los redactas en primera persona. Lideré, desarrollé, coordiné, organicé. Bueno, ¿y de qué se trató, no? Lideré un proyecto de 6 Sigma. Ah, sí, de veras sí sé trabajar con 6 Sigma porque lideré un proyecto de 6 Sigma. Enfocado a chalala. Métricos. ¿Qué lograste con eso? Porque dices que es un logro. Ahorré $33,000 mensuales, ¿no? Si puedes dar dinero, pones cantidades de dinero. Si puedes dar porcentajes de eficiencia de mejora, pones porcentajes. Utiliza al menos un métrico para que pues la historia sí tenga sentido, ¿no? Ah, ¿cuál fue el logro? Ah, ok. Sí tiene un impacto, ¿no? Listas 2, 3, 4 logros, dependiendo. Y bueno, pues tendrás que listar los puestos que tuviste en la empresa 1, los puestos que tuviste en la empresa 2. Hay que recordar, el documento debe ser breve. Y eso significa que no necesariamente vas a poner todos los trabajos que has tenido en tu vida. A lo mejor fuiste repartidor de periódicos de adolescente, estoy inventando. O quizás hiciste telemarketing todo el periodo en el que fuiste estudiante, pero en realidad ahora ya llevas 3 trabajos que fueron de ingeniería. Bueno, pues tienes que seleccionar qué es útil que menciones, que vaya a sumar a la historia que estás mostrando para el reclutador. Si terminas haciendo un documento enorme porque quieres poner todos los trabajos de tu vida y todos tus puestos, pues a lo mejor entre tanta información se diluye lo que realmente querías mostrar. A veces inclusive de una empresa no ponemos todos los puestos que tuvimos, sobre todo si fue una empresa en la que duraste muchos años. Quizás solo menciones el último puesto o el más significativo, en el que tuviste la posición más alta, en el que fuiste gerente. No sé, va a depender de cada caso. ¿Cuál es la relevancia de este listado? ¿Para qué lo estás escribiendo? Esto es importante que lo tengas en mente cuando lo redactas, obviamente, ¿no? Esto es un indicio de lo bueno que eres, de lo bueno que has sido en el pasado, acorde a lo que se esperaba de ti. Por eso en cada puesto le ponemos ¿qué se supone que tenías que hacer? Ok, se supone que yo era ingeniera de procesos, yo mantenía el proceso, pero además de mantenerlo en control, con control estadístico, pues me ponía a hacer proyectos de mejora y ahorraba lana, ¿no? Todo este histórico que pones también es un indicio de qué tan estable eres en cada trabajo. Es lógico y esperable que te pregunten por qué cambiaste de un empleo a otro, por qué duraste tan poquito, por qué duraste tanto. Todo lo que nosotros ponemos dice cosas de nosotros mismos. Si duraste 5 años en un solo puesto, pues es bueno y es malo. ¿Significa que eres estable? También significa que quizás no eras tan bueno y por eso no te daban una promoción. Pero al mismo tiempo todo se puede jugar en cómo uno lo describe. Por ejemplo, puede suceder que al final de cuentas, si tú cambiaste de empleo, pues la razón puede ser justamente porque fuiste muy bueno en tu trabajo, pero a pesar de que pasaron 5 años, no podías conseguir una promoción. Esto a veces sucede, por ejemplo, en las empresas familiares. En las empresas familiares la estructura organizacional es tan pequeñita y los que están arriba pues tienden a ser parientes o amigos del dueño. Y entonces simplemente es imposible que a menos que desaparezca mágicamente alguno de los primos del dueño, pues tú vayas a ascender a su posición, ¿no? Puede indicar que eres estable, puede indicar contextualmente muchas cosas de ti. Después pasamos a la descripción de escolaridad. Empiezas del grado más alto hacia abajo. Hay cosas que uno no necesita listar. O sea, si uno ya dice que tiene licenciatura, no es necesario aclarar que terminaste de la primaria a la prepa. Es obvio que si hiciste la licenciatura, pues debiste haber cursado la educación básica, ¿no? Tampoco es relevante que pongas todos los cursos simples si no tienen ninguna relación con lo que tú estás intentando demostrar en tu documento. Vaya, si hiciste un curso de corte y confección, de chef, de no sé, cualquier otra cosa
que no aporte a lo que tú estás queriendo demostrar, entonces no lo menciones. Si esto es importante porque quieres que vean que tienes conocimientos generales en XY, ok, anótalo. Pero tú tienes que discernir, ¿esto realmente me va a sumar? O lo que voy a hacer es que voy a llenar de palabras y de hojas mi documento y voy a terminar diluyendo lo que realmente es importante que vean. Redacción típica de cómo pone uno sus grados. El grado en, por ejemplo, doctorado en tecnologías en información, con orientación en educación, el año en el que uno obtuvo el grado y la universidad, ¿no? Ese es más o menos el formato con el cual uno redacta. Si tienes reconocimientos relevantes que tienen que ver con el aspecto académico, se ponen aquí, pero deben ser reconocimientos realmente importantes. Es decir, insisto, uno no tiene caso que ponga fui el mejor promedio del sexto A de mi primaria, porque, bueno, pues cuando uno ya está en la ingeniería, esas cosas, pues más que mostrar algo destacable, más bien quizás nos harían mostrar que tenemos muy poquito que presumir y por eso rescatamos un reconocimiento viejito, ¿no? Entonces hay que analizar qué ponemos o qué no ponemos. Si tienes certificaciones, esas se ponen también aquí. Si dominas un idioma, se pone aquí. Y bueno, aquí hay un tema. Yo mucho tiempo me peleé con esto de que la gente pusiera inglés 100%, 80%. Y yo decía inclusive, a ver, pues ¿qué te sacas de la lengua y cómo mides el porcentaje, no? Yo resolví ese tema porque eventualmente hice un TOEFL, este examen. El tipo de examen que yo resolví, creo que el máximo eran 6, no sé si 650 o 660, pero el caso es que el mío era muy alto, pues. Entonces, en función de ese valor numérico cuantitativo, yo ya podía soportar que sí entendía inglés y sí lo hablaba. Entonces ya no me sentía tan mal de ponerle inglés 100%. Puede suceder que alguna de las entrevistas que tú tengas, la tengas, por ejemplo, en inglés. Si tú dices que tienes inglés 100% y en realidad no puedes sostener una conversación, te va a ir mal. Entonces hay que ser muy honesto con lo que uno pone en estos documentos, ¿no? Habrá gente que ponga inglés nativo, francés nativo, etcétera, ¿no? Hay más de una manera de hacer este tipo de descriptivos. Recomendaciones adicionales. Bueno, hay muchos lugares donde hay templates y estos son básicamente para que uno le acomode el diseño. Debe verse pues ordenado. Y hay que buscar, si uno va a buscar un template, hay que destacar lo que nos interesa. Hay unos que están llenos de, ¿qué manejas de software? ¿Qué manejas de esto, de aquello? Bueno, a lo mejor se ve bonito, pero si tú no estás aplicando a un área que tiene que ver con software, por ejemplo, pues en lugar de que estés destacando algo que realmente es relevante para ti, le estás metiendo ruido a la información que quieres que vean. También en ese aspecto hay que tener mucho cuidado. A mí una vez me pidieron ayuda para revisar currículums de programadores que iban a aplicar a una transnacional en Estados Unidos. Y bueno, pues sí resulta, digamos, simpático que a veces a uno le ponen manejo Microsoft Office, ¿no? Bueno, pues sí, está bien, ¿no? Pero bueno, no es algo que uno espere leer de alguien que tú quieres que haga desarrollo de back-end de una base de datos. Pues no esperas que te digan que sí sabe escribir en Word, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, insisto, no hay que escribir todo, hay que escribir las cosas importantes para que esas cosas importantes sí destaquen y no provoquen el efecto contrario. Cuando te ponen un montón de cosas misceláneas y hasta básicas, puede sonar o se puede interpretar como que te están poniendo todo porque hay muy poquito que realmente esta persona domina en un nivel experto, por decirlo así.